Muy buenas tardes a todos. Hoy, sábado 4 de noviembre de 2023, estamos realizando el 63º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico Rodrigo Llano Izaza con una conferencia titulada Historia del Frente Nacional. Rodrigo Llano Izaza obtuvo su título de administrador de negocios de la Universidad EAFIT de Medellín. Ejerció su profesión como administrador de negocios en empresas de diversas áreas del sector económico nacional durante varios años. Fue durante 26 años miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Económica de Amigos del País y secretario ejecutivo de esta institución durante 9 años. Ha sido veedor nacional y defensor del afiliado del Partido Liberal Colombiano durante más de 15 años y miembro del Consejo Directivo del Instituto del Pensamiento Liberal desde 1990 a 2007, 17 años. Él es miembro de varias academias, pues la primera, miembro de número de la Academia Colombiana de Historia, de la cual también es tesorero actualmente. Es miembro de la Academia de Historia, miembro de número de la Academia de Historia de Bogotá, miembro correspondiente de la Academia de Historia de Santa Cruz de Monpós, miembro honorario de la Academia de Historia del Chocó, es miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de España, es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Venezuela, miembro correspondiente de la Academia Guatemalteca de Geografía e Historia, miembro correspondiente de la Academia de Historia del Paraguay, miembro honorario de la Academia de Historia de Córdoba, presidente honorario de la Academia de Historia del Sinú, San Jorge y las Sabanas, presidente honorario de la Academia de Historia de Caldas, miembro honorario de la Academia de Historia del Magdalena, miembro correspondiente de la Academia de Historia de República Dominicana. Rodrigo Llano Izaza ha sido docente en la Universidad Sergio Arboleda en la Facultad de Comunicación Social, dictando cursos sobre historia, geopolítica, problemas mundiales. Él ha publicado varios libros. Voy a mencionar pues los que considero que son más importantes por su formación como liberal, como pensador liberal. José María Carbonell, agitador y mártir, Centralismo y Federalismo en la Primera República, 1810-1816, Los Draconianos, Origen Popular del Liberalismo Colombiano, Ricardo Gaetano Beso, 1851-1886, Mártir del Liberalismo, Las Sociedades Económicas de Amigos del País, 240 años de fecunda historia política y social, El Partido Liberal, Esencia del Cambio en Colombia, Historia resumida del Partido Liberal Colombiano, 350 años de ideología liberal, Historia de las ideas liberales, La división creadora, Influjo de las disidencias en el liberalismo colombiano, ¿Y usted por qué es liberal? Doctor y general Lucas Caballero, guerrero, empresario y dirigente político, Poetas liberales, Páginas liberales, que en su volumen 2 salió publicada en diciembre de 2022. Una obra que pues tiene una compilación al comienzo de declaraciones, de pensamientos claves de miembros del Partido Liberal a lo largo de su historia. Rodrigo Llano Izaza pues ha pertenecido a juntas directivas de diversas instituciones a lo largo y ancho del país y ha recibido distinciones, por ejemplo, el escudo de la ciudad de Santa Cruz de Monpós, el escudo del Centro de Historia de Tuluá, la Orden al Mérito Militar General Antonio Nariño en el grado de oficial, concedida por el Ejército de Colombia,
reconocimiento del Partido Liberal Colombiano como un gran liberal. El himno del Partido Liberal Colombiano fue dedicado por su autor, Pedro Medina Bendaño, a Rodrigo Llano y Sasa. ¿Sí? Tiene la medalla al mérito militar Cándido Leguízamo, placa de reconocimiento del Consejo Profesional de Administración de Empresas. Rodrigo Llano y Sasa también ha escrito prólogos de muchos libros de historia y de historia nacional y de historia del liberalismo también. Ha publicado artículos en revistas, ha publicado documentos sobre diversos asuntos de la historia nacional. Entonces hoy Rodrigo Llano y Sasa nos va a hablar sobre la historia del Frente Nacional. Con esta presentación entonces le cedo la palabra a Rodrigo para que inicie su conferencia. Adelante, Rodrigo. Muchísimas gracias, Mario, y muchas gracias a todos los que nos acompañan esta tarde a hablar del tema del Frente Nacional. Este es un tema muy criticado, sobre todo porque ha sido visto después de conocer los resultados y no antes de conocer los resultados. El Frente Nacional, liberales y conservadores se alternan el poder para buscar la paz. Siguiente. Estos son los dos padres del Frente Nacional, Laureano Gómez Castro y Alberto Lleras Camargo, el jefe del Partido Conservador y el jefe del Partido Liberal. Sigue. Dijo Laureano Gómez, comillas, con cuánta alegría, con qué fervor tan íntimo arrancado del fondo del corazón, preconizamos la concordia entre los colombianos, habituados y estimulados a despedazarse los unos a los otros. Cuánto más grato es que de nuestros labios salgan palabras de amistad, de fraternidad, de colaboración y simpatía, y no amargas voces destinadas a encender rencores y a promover discordias estériles. Cierra comillas. Este fue el discurso de Laureano Gómez el 7 de agosto de 1958 al dar posesión como presidente del Senado a Alberto Lleras Camargo como primer presidente del Frente Nacional. Siguiente. Expresó Alberto Lleras en su discurso para cerrar la campaña electoral en abril 27 del 58. Comillas. Hay que dar ciertamente desde el gobierno a los colombianos un nuevo trato. Consiste en primer término en rescatar su fe en el gobierno, porque tengan la certidumbre de que ninguno va a ser atropellado, ni agraviado, ni mirado como un enemigo, ni ofendido en su persona o sus intereses por los mandatarios de la nación. Cierra comillas. Siguiente. Consideración. Ningún colombiano menor de 47 años vivió el Frente Nacional, y estos son el 69% de la población actual colombiana. Ningún colombiano menor de 62 años recuerda lo que fue el Frente Nacional, y estos son el 90% de la población actual colombiana. Es decir, nadie se acuerda de lo que fue en sí el Frente Nacional. Al Frente Nacional hay que analizarlo mirando desde sus inicios y no desde el final. Es decir, de adelante para atrás y no del final hacia sus inicios. Porque eso, muchos los que critican el Frente Nacional hacen el papel de profetas del pasado. Y eso es muy fácil, porque ser profeta del pasado, cuando ya uno conoce todo lo que pasó, eso es muy sencillo. Criticar cuando ya se conocen todos los hechos es muy fácil. Otra cosa era ponerse en los zapatos de Lleras y de Gómez y tratar de hacer viable a un país desangrado por la violencia y los odios partidistas, donde a uno lo mataban por el color de una camisa. Este es mi homenaje a dos grandes colombianos que crearon el Frente Nacional. Siguiente. El primer antecedente del Frente Nacional fue la elección a la presidencia de Colombia de José Vicente Concha
en 1914, apoyado por el jefe del bloque liberal Rafael Uribe Uribe, quien expresó, comillas, es la primera vez en el mundo que un partido político vota por su contrincante para buscar la paz, cierra comillas. El segundo antecedente fue el primer gobierno de Alberto Lleras Camargo en 1945, cuando llamó a colaborar en su gobierno al Partido Conservador y le dio varios ministerios. El antecedente inmediato fue la carta que Alfonso López Pumarejo en 1945 le propuso al país, la cual repitió 11 años después en que dirigió al Comité de Acción Política Liberal reunido en Medellín, cuando propuso que el liberalismo votara para la presidencia por un candidato conservador escogido de una terna que le enviara a la Convención Conservadora en marzo 2 de 1956. También el convenio del acuerdo político el 26 de octubre de 1949, cuando una comisión liberal parlamentaria que presidía Carlos Lleras Restrepo presentó a la consideración del Partido Conservador un escrito donde se consignaron las bases de lo que después fue el Frente Nacional. Siguiente. Este Comité de Acción Política celebrado en Medellín, que no contó con la presencia de Carlos Lleras Restrepo porque la dictadura de Rojas le impidió el viaje, atravesó unos detectives del SIC en el aeropuerto de Techo, nombró como jefe único del liberalismo a Alberto Lleras Camargo y le dio facultades para entenderse con el conservatismo. Lleras Camargo lo primero que hizo fue tratar de hablar con Conacción, el órgano que reunía a los laureanistas que estaban en el país. Conacción tenía como directivos a Luis Ignacio Andrade, Guillermo Salamanca, Alfredo Araujo Grau, Juan Uribe Holguín, Álvaro Gómez Hurtado y Manuel Coronado. Los secretarios eran Hernando de Velasco y Guillermo Gómez Moncayo. Al ver que le estaban dilatando y tomando del pelo, se dirigió a Camilo Vázquez Cobo Carrizosa, hijo del general Alfredo Vázquez Cobo, y le pidió que le consiguiera una cita con el monstruo Laureano Gómez en España. Al lograrlo, viajaron juntos a encontrarse con Laureano y es la famosa foto que está Alberto Lleras en la escalerilla del avión de Avianca haciendo la B de la victoria. Contaba Alberto Lleras que en la primera reunión Laureano fue muy frío y distante, pero en la segunda abrió la reunión preguntándole a Lleras, ¿usted por qué está aquí? Parece que la pregunta se la hizo en una forma muy agresiva, contaba Alberto Lleras. Y Lleras le dijo, porque yo soy el jefe del Partido Liberal y los liberales harán lo que yo decida. Y usted es el jefe del Partido Conservador y ellos harán lo que usted decida. Eso es que le cambió completamente la cara a Laureano, ordenó que le trajeran colaciones y tinto a Alberto Lleras y comenzaron las conversaciones que dieron origen al Frente Civil para derribar la dictadura y a la alternación de los partidos en el poder con el nombre de Frente Civil, no Frente Nacional todavía, era el Frente Civil en ese momento. Siguiente. Los acuerdos bipartidistas han sido una constante en la vida colombiana. Aquí vemos que hubo uno para derrocar a Melo, otro para elegir a Mosquera, otro para derrocar a Mosquera, la Liga, que fue el reparto paritario del legislativo en el 69, otro para elegir a Núñez entre independientes y conservadores, otro para respaldar a Núñez y Caro con el Partido Nacional, luego para respaldar a Reyes, donde estuvo metido Rafael Uribe Uribe, la Unión Republicana, que juntó conservadores y liberales, la que ya habíamos visto para apoyar a Concha, luego para apoyar a Olaya en su concentración nacional en el 30, la Unión Nacional de Ospina, la segunda Unión Nacional de Ospina después del asesinato de Gaitán, el golpe de opinión de Rojas cuando derrocó a Laureano, luego el Frente Civil, la Junta Militar con gabinete paritario
de liberales y conservadores, el Frente Nacional por 16 años y el artículo 120 de la Constitución para dar participación en el gabinete al partido derrotado en las urnas. Es pues casi que una constante de la vida nacional el haber tenido que llegar a esos acuerdos bipartidistas entre liberales y conservadores. Sigue. Efectos del Frente Nacional sobre los liberales. Al inicio, dijo Darío Echandía, los liberales entramos al Frente Nacional con las narices tapadas. Al final, en una reunión en la Sociedad Económica de Amigos del País, Armando Sánchez se pronunció en contra del Frente Nacional y Carlos Lleras Restrepo, que era su gran amigo, le contestó con 3 piedras en la mano y le dijo: Armando, quien hable mal del Frente Nacional fue que no conoció la violencia. Siguiente. Si analizamos el cuadro siguiente, que es una investigación del historiador Miguel Aguilera, publicado en la revista Credencial Historia, veremos que de 1819, la batalla de Boyacá, al 2023, 2 siglos y 4 años, Colombia ha recurrido a 184 medidas de paz. Quiere decir que cada 13 meses nuestra nación tiene que tomar una medida de paz para ser viable como nación. Es un caso único en el mundo, que lo que quiere decir es que los colombianos tenemos metido en nuestro ADN la violencia. Siguiente. Miremos este cuadro. En el periodo 1819-1848 hay 11 amnistías, 13 indultos, una amnistía con indulto y son 25 medidas de paz. De 1848 a 1958, 110 años, hay 36 amnistías, 71 indultos, 10 amnistías con indulto, 1 de beneficios encubiertos, para un total de 118 medidas. Conflictos fronterizos, leyes de honores, motines y protestas, son 4 amnistías, 21 indultos, 4 amnistías con indulto, 1 para beneficios encubiertos, son 30 medidas de paz. Y del 59 al 2015 hay 2 amnistías, 1 indulto, 2 amnistías con indultos, 6 de beneficios ocultos y 11 medidas en total, para un total de 53 amnistías en estos más de 2 siglos, 106 indultos, 17 amnistías con indulto, 8 de beneficios encubiertos, para un total de 184 medidas de paz, que si ustedes lo dividen por los meses que hay en esos 2 siglos y 4 años, quiere decir que cada 13 meses, poco más de un año, Colombia tiene que recurrir a una medida de paz, a una negociación de paz, para poder seguir siendo un país viable. Siguiente. El Frente Nacional es el único proceso de paz en Colombia, en toda su historia, donde ha habido perdón y olvido. Se trazó una raya. Hacia atrás no miremos. A nadie le pidieron que devolviera las tierras. A nadie le pidieron que entregara las armas. A nadie le quitaron los derechos políticos. A nadie metieron a la cárcel. A nadie le tocó indemnizar a las víctimas. Se hizo un corte, simplemente hacia atrás no miremos. Lo que pasó, pasó, tratemos de mirar hacia adelante. Ese fue el Frente Nacional, que es, vuelvo y repito, el único proceso de paz en Colombia donde ha habido perdón y olvido. Siguiente. Lleras y Gómez firman el acuerdo de Benidorm en julio 24 del 56. Se pactó el Frente Civil, que habría de derrocar la dictadura de Rojas Pinilla, y se sentaron las bases para el Frente Nacional. Comillas, el país se halla ahora reducido a la necesidad de volver a crear la república, buscando la fuente de poder en sus orígenes populares. Cierra comillas. Comillas.
La conjunción de los partidos para expresar el inmenso desagrado general por la ruina de la civilidad de la patria es la urgencia primordial de esta hora. Cierra comillas y abre comillas. Porque en la perduración y alarmante avance del bandolerismo, atroz fenómeno de menosprecio de la moral y de las leyes, desconocido por las generaciones anteriores, podría verse la pretensión del hombre salvaje de tener igual fuero para sus tropelías contra vidas y bienes ajenos en aldeas y caminos solitarios. Y la última frase, la certeza de la victoria en la campaña por la recuperación cívica de la patria, descansa en el conocimiento de una constante, pudiera decirse de una ley histórica, expresada en clara síntesis inolvidable. Colombia es una tierra estéril para la dictadura. Sigue. El pacto de marzo lo firmaron liberales y ospinoalzatistas, ya no los laureanistas, sino los ospinoalzatistas que habían estado con Rojas Pinilla en la ANAC. Fue firmado por la Dirección Liberal Nacional, Alberto Lleras, Eduardo Santos, Darío Echandía, Carlos Lleras y más firmas, estos presidentes de todos de Colombia. Y el Directorio Nacional Conservador Ospinoalzatista con Guillermo León Valencia, Juan Uribe Cuaya, Francisco de Paula Pérez, Alfredo Vázquez Carrizosa, secretario, y más firmas. De allí surge la necesidad de que las Fuerzas Armadas no tomen a su cargo decidir los destinos políticos de una nación. Estos fueron los puntos acordados: rechazo a la dictadura y a la censura para la publicación de las directivas, el pretexto de la violencia de los partidos, la solución de la crisis política, la constitución, programa de los partidos, es una exigencia también de elecciones. Comillas, que el país decida entre lo que para él significaría someterse hasta 1962 al llamado nuevo orden republicano, porque Rojas había sido reelecto para el periodo 58-62, dejándolo obrar sin frenos ni contrapeso sobre nuestra destrozada organización política, económica y social, o la certidumbre de la organización democrática. Con este pacto de marzo, Ospina se aleja de la dictadura, sale del rojaspinillismo y entra al Frente Civil. Fue una gran conquista hecha por Alberto Lleras. Sigue. Hechos de la dictadura. Sendas, Secretaría Nacional de Asistencia Social, creada el 24 de mayo de 1954, que prestó una ayuda importante cuando la explosión de Cali del 56, y ahí se construyó ese edificio que lo regaló Venezuela, etc. La matanza de los estudiantes de junio, la muerte de Uriel Gutiérrez, y el 9 de junio del 54, 13 estudiantes por el Batallón Colombia frente al edificio Murillo Toro de Bogotá. En enero 9 del 55, el dictador anuncia la creación del Movimiento de Acción Nacional MAN, el asesinato de Emilio Correa Uribe y su hijo de Pereira, dueños del diario, muertos cerca de Tuluá por pájaros en la vía Cali-Pereira el 8 de junio del 55. La matanza del Circo de Toros, producto de la rechifla que le hicieron a la nena María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, que a los 8 días se llenó esa plaza de toros de detectives del SIC y hay una matazón de gente. La tercera fuerza, su logotipo era un fusil cruzado con una pala haciendo la cruz, creada el 13 de junio del 56, con lo que el dictador llamó el binomio Pueblo-Fuerzas Armadas. Los pájaros, León María Lozano, Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gardiazabal, muerto en Pereira en octubre 10 del 56. El cierre del tiempo, cambiado por el intermedio, dirigido por Enrique Santos Calibán. El cierre del Espectador, reemplazado por el Independiente, dirigido por Alberto Lleras. El control oficial a la importación de papel periódico para controlar la emisión de diarios, de ejemplares de los periódicos todos los días. Y la ANAC, creada con el acto legislativo
01 de junio 18 del 53, que le dio el voto a las mujeres, pero no las dejó votar, y a las que estaban promoviendo el voto femenino, pues las hizo salir del país, como Esmeralda Arboleda de Uribe, por ejemplo. Siguiente. Cae la dictadura en mayo 10 del 57. Los estudiantes colombianos lideran el movimiento de protesta contra la dictadura de Gurropín, Gustavo Rojas Pinilla, como le decía el caricaturista del tiempo Chapete, por las iniciales de su nombre y dos apellidos. A ellos se adhirieron los demás sectores de la sociedad e incluso la Iglesia Católica con Fray Severo Velázquez en la iglesia de la Porciúncula en Bogotá y el obispo de Cali a la cabeza pararon el país en el más unánimo movimiento cívico de protesta realizado en Colombia. En Cali, Monseñor Medina, que era el obispo de Cali, organizó una manifestación por la avenida del Hipódromo y otra por la avenida Roosevelt, que fueron multitudinarias. Yo las vi pasar desde mi casa, yo vivía a una cuadra de la avenida Roosevelt y eso iba un montón de gente. Eso fue multitudinario. El golpe a Rojas se había precipitado cuando los empresarios antioqueños enviaron para sus casas a todos sus empleados en el único paro empresarial que ha habido en Colombia. Fue el momento en que el general Luis C. Ordóñez, consciente de la gravedad del momento, fue hasta la oficina del dictador y le dijo: general, cuando un antioqueño decide perder la vida, la situación es muy grave. Pero cuando un antioqueño decide perder la plata, eso es lo peor. Renuncie, por favor. Y Rojas presentó su renuncia. Siguiente. La Junta Militar. En la foto de izquierda a derecha, Rafael Navas Pardo, Deogracias Fonseca, Gabriel París, presidente de la Junta por ser el más antiguo, el contraalmirante Rubén Piedradita, el vicealmirante Rubén Piedradita Arango de la Armada y Luis Enrique Ordóñez. Asumió el 10 de mayo del 57, estando todavía el dictador Rojas Pinilla en el país. De hecho, él fue quien los nombró, pocas horas después de que el presidente del Banco de la República, Luis Ángel Arango, le abriera las bóvedas del banco al dictador y le entregara 30 millones de pesos, 12 millones de dólares de la época, para que viajara a Madrid, que al cambio de hoy serían casi 50.000 millones de pesos, toda una fortuna. La Junta Militar hizo la devaluación más fuerte de la historia colombiana. Pasó la tasa representativa del dólar de 2,50 a 6,70, el 242.8% de devaluación, y creó el SENA el 21 de junio de 1957. Siguiente. El papel estelar de Julio César Turbay Ayala. Julio César Turbay fue nombrado por la Junta Militar como ministro de Minas. Él no sabía nada de esa vaina, pero su función real era política. Él fue quien se encargó de hacer la transición de la dictadura al gobierno civil. Y aquí me menciono en un artículo que escribí que salió en los tomos de Turbay hechos por Villegas Editores el año pasado. Comillas: al llegar la Junta Militar, Turbay fue nombrado como ministro de Minas, pero realmente haciendo el empalme entre el gobierno militar y la democracia. Todos mencionan su labor de enlace entre los quíntuples y los partidos políticos del Frente Civil que se trocó en Frente Nacional, especialmente con Alberto Lleras Camargo, y buena parte de ese tránsito la historia reconoce como su artífice a Julio César Turbay Ayala, porque estaba hecho de democracia y era la persona en que confiaban los militares, los conservadores y los liberales. Siguiente. Siches, 20 de julio de 1957. Ahí se pactó la alternación en el poder por 12 años, pero entonces quedaban cojos porque iban a ser 2 periodos de un partido y solo un periodo de otro. El Congreso y toda la administración pública sería compartida por mitades entre los 2 partidos tradicionales y se creaba la carrera del servicio civil. Se solicita a la Junta Militar que llame a un plebiscito para que se incluyan en la carta lo acordado en Benidorm y Siches. Comillas: la tranquilidad pública no podrá establecerse mientras el país no tenga la convicción incontrastable
de que imperará una justicia desapasionada, clarividente y firme, que aniquile el lamentable menosprecio por la vida humana y suprime el aprovechamiento de cualquier género de delitos para enriquecimiento personal de los delincuentes. Cierra comillas. Fue un acuerdo del liberalismo con el laurianismo inicialmente, excluyendo al espinoalzatismo. El Frente Nacional fue un procedimiento anómalo para recuperar la democracia y rescatarla de los intentos rojaspinillistas de perpetuar en el gobierno a los militares apoyados en sus bayonetas. Siguiente. Pacto de San Carlos, noviembre 22 del 57. Fue firmado por la Junta Militar, los expresidentes de la República, las direcciones de los partidos liberal y conservador, los espinoalzatistas y la Junta Paritaria de Juristas. Definió que el plebiscito fuera el 1 de diciembre del 57. Solicitó a liberales y conservadores para que votaran sí al plebiscito. La candidatura presidencial de Guillermo León Valencia se sometería al siguiente Congreso. Pretendía conservar la fecha para elección de presidente y antes elegir Congreso, pedirle a los ciudadanos que ayudaran a conservar la paz y agradecer a la Junta Militar sus buenos oficios para el entendimiento de los partidos. Siguiente. El plebiscito, diciembre 1 de 1957. Mi padre votó en el puesto que había en Sears, en la calle 53 con carrera 24, y yo deposité el voto de mi padre en ese plebiscito, para que sepan cómo estoy de viejo. Junta Militar de Gobierno, decreto legislativo número 247 de octubre 4 del 57, convocando un plebiscito que refrendara los acuerdos de los partidos políticos que se realizaría el 1 de diciembre del 57. Es la primera vez que votaron las mujeres en Colombia. El voto se los concedió Rojas, pero no las dejó votar. Votaron 4.397.090 colombianos, de los cuales votaron por el sí el 95% de quienes emitieron su voto en las urnas. El presidente de la Corte Electoral era Mariano Ospina Pérez. Votó el 72.72% de los cedulados, lo cual nunca más ha ocurrido en Colombia. Fue una reforma constitucional pactada por los dos partidos y aprobada por 95 de cada 100 colombianos, para que no se diga que el Frente Nacional se dedicó a excluir a los demás colombianos. Si 95 sobre 100 no es una mayoría para dirigir un país, por Dios, ¿qué puede ser una mayoría? Allí estábamos todos los colombianos metidos. Quedaban unos muy poquitos, 5 de esos 100 colombianos. Los comunistas, por ejemplo, participaron del Frente Nacional. Juan de la Cruz Varela de Biotá, a la que Frailejón en los crucigramas llamaba Moscucito, fue representante a la Cámara por Cundinamarca en las listas del MRL. La ANAPO tuvo rama liberal y rama conservadora. Hasta los socialcristianos se midieron en elecciones sin obtener el favor de las urnas. Muchos de la ANAPO liberal partieron después hacia los grupos de izquierda y estuvieron, por ejemplo, en la UNO, la Unión Nacional de Oposición, con Hernando Echeverry Mejía. Cambio. El intento de golpe militar. El 2 de mayo de 1958, el comandante de la Policía Militar, coronel Hernando Forero Gómez, se alzó militarmente contra la Junta Militar de Gobierno, pretendiendo el regreso del exdictador Gustavo Rojas Pinilla. Alcanzó a detener a 4 de los 5 miembros de la Junta y al candidato Lleras Camargo, liberado por el Batallón Guardia Presidencial, quien con el contraalmirante Rubén Piedrahíta Arango develaron el intento de golpe. Forero Gómez se asiló en la Embajada de El Salvador. Cuentan los chismosos que el contraalmirante Rubén Piedrahíta Arango estaba en algunas casas de bandidas y por eso no lo pudieron localizar y no lo pudieron detener. Cuando supo lo del golpe, salió corriendo para Palacio y comenzó a enfrentar el golpe, hasta cuando le llegó Alberto Lleras
y ahí develaron el levantamiento del coronel Forero Gómez. Siguiente. Alberto Lleras y los militares en el Teatro Patria. El 9 de mayo de 1958, 7 días después del intento de golpe de Estado del coronel Forero Gómez, el presidente electo de Colombia, Alberto Lleras Camargo, fue al Teatro Patria para hablar con los militares. Fue solo. En su mano derecha llevaba un folder y así no tenía que darle la mano a nadie, y saludaba con su mano izquierda en alto. Comillas: yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar a la nación, en vez de que lo decida el pueblo. Pero no quiero en manera alguna que los políticos decidan cómo se deben manejar las Fuerzas Armadas en su función, su disciplina, en sus reglamentos, en su personal, aparte del discurso de Lleras en el Teatro Patria. Siguiente. Candidato para el primer turno del Frente Nacional. El liberalismo se inclinaba por la candidatura de Guillermo León Valencia para el primer turno del Frente Nacional, y así lo habían pregonado sus jefes. Sin embargo, a Valencia Laureano no le perdonaba que al dar Rojas el golpe del 13 de junio en un banquete en el Hotel Tequendama, el hidalgo payanés lo hubiera comparado al dictador, al luego dictador, con Simón Bolívar. Por eso, Laureano Gómez envió a la Convención Conservadora una lista de 80 ciudadanos conservadores de todas las regiones del país que podrían ser escogidos como candidatos a la presidencia, con la advertencia, comillas: de esta lista deben excluirse el nombre de mi hijo y el mío, cierra comillas. Pero en el número 81 de la lista puso el nombre de Alberto Lleras Camargo, después de 80 ciudadanos conservadores, con lo cual dinamitó la lista y produjo el más indescriptible fervor en el liberalismo, que acogió enseguida el nombre de su director nacional. Siguiente punto. Alberto Lleras Camargo, primer periodo del Frente Nacional, 1958-1962. Alberto Lleras Camargo, para mí, fue el colombiano más importante del siglo XX. Impulsó la ley de reforma agraria y creó el INCORA. Impulsó la creación de las juntas de acción comunal. Terminó con la violencia partidista, pero con el asesinato de Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro, comenzó el conflicto armado de claro tinte comunista. Es uno de los principales impulsores de la Alianza para el Progreso del presidente de los Estados Unidos, John Kennedy. Siempre se le criticó su excesiva aproximación a los Estados Unidos. Fue de los adalides del rompimiento con Cuba cuando la invasión de Bahía de Cochinos. Nombró una comisión de paz que desmontara las guerrillas liberales y conservadoras. Comenzó el proceso de la colombiana de electricidad, donde fue a parar a la cárcel el empresario Alberto Samper, el primero de cuello blanco que metían a la cárcel en este país. Con él en la presidencia de Colombia se consolidó el Frente Nacional, que junto a Chile y Uruguay son los procesos de redemocratización más importantes del continente. Siguiente. Alberto Lleras creó una comisión bipartidista llamada Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia, que pretendía desmontar los innumerables grupos de violencia partidista que recorrió el país andino, porque en la costa prácticamente no aconteció nada. Pretendió canalizar las ayudas del Estado a las zonas de violencia. La paz del Frente Nacional no quitó las armas, no metió a nadie a la cárcel, no suprimió los derechos políticos, no hizo indemnizar ni devolver tierras. Prácticamente trazó una línea y hacia atrás no me acuerdo, y no ha pasado nada. Siguiente. Ciudad Kennedy. Ciudad Kennedy, urbanización hecha por el Instituto de Crédito Territorial. Aquí está Kennedy, este es Alberto Lleras y este es el doctor Fabio Robledo Uribe, que era el director del Inscredial y que fue mi patrón después en Robledo Hermanos. Esta urbanización hecha por el Instituto de Crédito Territorial con los fondos de la Alianza para el Progreso inicialmente se llamó Ciudad Techo por estar en los terrenos del antiguo aeropuerto de Techo.
fue inaugurada por el presidente norteamericano John Kennedy en su visita a Bogotá el 23 de diciembre de 1961 en el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Hoy es la localidad 8 de Bogotá y en ella viven casi 1,5 millones de personas. Siguiente. El MRL estuvo comandado por el compañero jefe Alfonso López Miquelsen, el condecito Álvaro Uribe Rueda, María Elena Jiménez de Crobo, Felipe Salazar Santos, Indalecio Líbano Aguirre, el escritor, poeta y periodista Jorge Gaitán Durán, el Largo Escayón, que fue gobernador de Bolívar, y Juan José Turbay, hermano de Gabriel Turbay Abinader. Sus tesis eran la lucha contra el Frente Nacional y la alternación de los partidos políticos en el poder, el fin del reinado del artículo 121 de la Carta, el fin de los feudos podridos. Ustedes recuerdan que los feudos podridos eran que en aquellos departamentos donde se elegían 2 representantes a la Cámara, el que tenía la mayoría se llevaba los 2 cupos, no había cociente electoral. El respeto al derecho a disentir y suprimir los delitos de opinión, que fue la gran lucha y batalla de la Nueva Prensa. Siguiente. La muerte de Alfonso López Pumarejo. Dijo López Pumarejo: doy gracias a Dios porque me dio por patria este suelo fecundo y por compatriotas a los colombianos. Una bellísima frase. Y Alberto Lleras, en el entierro de López Pumarejo, dijo: vivió y murió en acre olor de tempestad. Nació en Honda en 1886, 31 de enero, y murió en Londres el 20 de noviembre de 1959. Su testamento político fue su discurso en la Universidad Nacional de Colombia al serle otorgado el título honoris causa. Es el padre de la revolución en marcha. Siguiente. Ruptura con Cuba. El 9 de diciembre de 1961, el gobierno de Alberto Lleras rompe sus relaciones con Cuba. Colombia rechazó los vínculos de Cuba con la Unión Soviética y se solidarizó con Venezuela por el envío de armas para los guerrilleros que actuaban en ese país. Comenzó a liderar reuniones americanas contra Cuba hasta 1961, cuando en Uruguay se expulsó a Cuba de la OEA y Fidel Castro hizo un fuerte discurso contra Colombia el 6 de diciembre del mismo año. Poco después, el avión en que viajaba el canciller Julio César Turbay Ayala fue secuestrado y llevado a Cuba, donde Turbay se entrevistó con Fidel Castro. Siguiente. Las repúblicas independientes y el nacimiento de las FARC. En octubre 25 de 1961, Álvaro Gómez Hurtado en el Senado habla de las repúblicas independientes. Comillas. Hay en este país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el ejército colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que ahuyenta al pueblo o a los habitantes. Hay la República Independiente de Sumapaz, hay la República Independiente de Planadas, la de Río Chiquito, la de este bandolero que se llama Richard, y ahora tenemos el nacimiento de la República Independiente del Bichada. Cierra comillas. Siguiente. La Nueva Prensa. Este fue un diario que dirigía Alberto Zalamea Costa, casado con la crítica de arte argentina Marta Traba. Ustedes recordarán que Carlos Lleras expulsó a Marta Traba del país, pero ella se escondió, buscó a Alberto Zalamea, se fueron para la iglesia del Minuto de Dios y se casaron, y entonces en ese momento Carlos Lleras echó para atrás la medida de la expulsión de Marta Traba. Marta Traba fue una persona que se le enfrentó mucho a los antioqueños, los odiaba, sencillamente. Y mi abuela paterna le hizo unos versos que decían: traba, traba, Marta Traba, y no dejes de trabar, que las trabas de la traba no se pueden destrabar. La fundación de la Nueva Prensa fue en abril 19 del 61. Inicialmente fue un semanario, pero entre julio y octubre del 63 fue diario. Principios. Primero, nacionalizar la política debe ser el primer paso
para la regeneración de la vida colombiana. Segundo, revitalizar el sentimiento patrio. Tercero, recuperar para el país una visión nacionalista de los problemas. Cuarto, oponerse a la descolombianización progresiva del gran dinero. Quinto, buscar siempre el interés nacional. Sexto, contestar el inmovilismo del gobierno con el vitalismo colombiano. Estos, francamente, que son puros postulados ideológicos que no dicen nada ni son prácticamente llevables a la práctica. Pretendía combatir el vasto silencio de rumiantes en que se había convertido la Colombia de los 60. Radicalmente opuesto al Frente Nacional, dio origen al Movimiento Democrático Nacional y quiso promover un golpe de Estado encabezado por el minguerra Alberto Ruiz Noboa. Terminó apoyando a la Napo. En fascículos publicó de Indalecio Líbano Aguirre los grandes conflictos socioeconómicos de nuestra historia. Fue combatido por la mano negra mediante la asfixia económica. Siguiente. Guillermo León Valencia. Segundo periodo, del 62 al 66. La derrota del laureanismo en la mitaca del 60 le abrió a Valencia la posibilidad de aspirar al segundo turno del Frente Nacional. El candidato de los dos yeras para ese turno era el mariscal Gilberto Alzate Avendaño, pero como se murió el mariscal, se le abrió paso también por eso a la candidatura de Guillermo León Valencia, que había sido el candidato de los yeras antes de hacer el Frente, cuando estaba comenzando el Frente Nacional. Personalmente admiro su figura, su honestidad, su valor. Fue el presidente de todo el siglo XX que más se parecía al colombiano de a pie, bohemio, cazador, de una gran agilidad mental, objeto de muchísimos chistes. Nunca tuvo un gran proyecto político para desarrollar en su mandato. Su periodo fue marcado por la inestabilidad política y económica. En su tiempo se presentó la estafa de Casa Club. El 13 de julio del 65 murió Laureano Gómez Castro. Ustedes, como vallecaucanos, recordarán que en una casa de Cali estuvo detenido a Guillermo León Valencia. No lo dejaba salir el gobierno de esa casa. No entraban a detenerlo, pero tampoco lo dejaban salir. Siguiente. Ruido de sables. Valencia nombró ministro de guerra a Alberto Ruiz Noboa, teniendo que llamar a calificar servicio a dos generales. Uno de ellos, el general Ahumada Ruiz, quien se mató en un accidente de aviación. Ruiz fue el que aplicó el llamado Plan Lazo, con Z para los colombianos y Lazo con S para los norteamericanos, que atacó a Marquetali. Por encima de sus funciones militares, se dedicó a hacer política, hasta cuando el mismo Valencia lo destituyó y cambió por el general Gabriel Reveis Pizarro, cuya esposa Gloria le dio el nombre al buque escuela de la Armada colombiana. Estamos diciendo que destituyó. Cuentan que cuando Ruiz Noboa fue a la cita con Guillermo León Valencia, se echó un revólver a la pretina y salió a enfrentar a Ruiz Noboa porque creyó que le iba a dar el golpe. Y no, le entregó el puesto. Valencia nombró a Revis Pizarro, cuya esposa Gloria le dio el nombre al buque escuela de la Armada Nacional. Y todo esto sucedió cuando Ruiz Noboa se dedicó a echar discursos de claro tinte político por todo el territorio nacional. Siguiente. Carlos Lleras Restrepo, tercer periodo, 66-70. Lo llamó el gobierno de la transformación nacional. Se enfrentó al Fondo Monetario Internacional, produjo el decreto 444 y su devaluación gota a gota se popularizó en el mundo y aún es el sistema que impera en Colombia. Produjo la reforma constitucional del 68 con la figura de la emergencia económica, impulsó la descentralización y las exportaciones, comenzó la industria del ensamblaje de vehículos, se crearon los departamentos de Risaralda, Sucre y Cesar, creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Coldeportes, fue el gran impulsor de la transformación del campo con el impulso a la reforma agraria y la organización de los campesinos en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Impulsó el Pacto Andino. La economía tuvo gran auge y llegó a hablarse del milagro económico colombiano. Siguiente.
La reforma agraria. En toda nuestra historia, el único esfuerzo por solucionar el problema de la propiedad de la tierra fue este del INCORA, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. La reforma agraria hubiera sido el único remedio al conjunto de problemas que sufría el país durante el siglo XX, dijo Albert Berry. La única vez que se ha creado una asociación de usuarios campesinos fue este. En 1970 había más de 500 asociaciones con más de 1 millón de campesinos organizados. La paz pasa necesariamente por la propiedad de la tierra. Murillo Toro decía que nadie debe tener más tierra de la que pueda cultivar con sus propias manos. El fracaso de la reforma agraria propició la creación de grupos insurgentes. Fue la época en que la gente decía que entre el mariscal Incora y el general Invierno iban a acabar con la tierra, con la agricultura en Colombia. Los paracos hicieron la reforma agraria al revés para la concentración de la tierra. En 1966, las unidades agrícolas familiares representaban el 62.6% de las explotaciones rurales del país y solo tenían el 4.5% del área y generaban las 2/3 partes de la producción total agropecuaria. La reforma agraria fue enterrada en el Pacto de Chicoral, en extraña alianza entre Misael Pastrana Borrero, elegido presidente, y Alfonso López Miquelsen, y representó el más trágico error de los terratenientes colombianos. Siguiente. Renuncia presidencial. Carlos Lleras, la persona que más conocía el funcionamiento del Estado, decidió presentar al Congreso una reforma constitucional para modernizarlo, pero se encontró con la resistencia de una buena parte del Congreso, encabezada por la parlamentaria liberal Hilda Martínez de Jaramillo. Como una manera de arrinconar al Congreso, presentó renuncia de su cargo y los rebeldes tenían los votos para dejar en el aire al presidente. No había votos suficientes para aceptarla, pero tampoco había los votos para rechazarla. Debió intervenir el gobernador del Cesar, Alfonso López Miquelsen, para lograr un acuerdo, y en la negociación los rebeldes que encabezaba Hilda Martínez impusieron que se aprobaran los auxilios parlamentarios, tan nefastos como perjudiciales, y que produjeron toda clase de abusos y de robos por parte de los parlamentarios. Siguiente. La reforma constitucional del 68. El Congreso perdió la iniciativa en el gasto público. Los institutos descentralizados quedaron bajo un control del Ejecutivo y se extendió el periodo de los representantes a 4 años. López logró crear la figura de la emergencia económica para sustituir la implantación del estado de sitio mediante el artículo 121 de la Carta Constitucional y una declaración de principios en relación con la intervención del Estado al vincularla a una política de ingresos y salarios y de pleno empleo, y al determinar que el objetivo principal del desarrollo económico es la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad y de las clases proletarias en particular. Se eliminaron los feudos podridos y se ratificó la vigencia de la libertad de empresa, pero amplió las facultades de intervención del Estado en la economía. Siguiente. Martínez, Fadul y Peñalosa. El debate comienza con una denuncia del terrateniente del Cesar, Alberto Marulanda Grillo, propietario del Fundo Bellavista, que acusa al senador José Ignacio Vives Echeverría de chantajearlo para aprobar el pago de una parte de su finca por el INCORA. Vives riposta y comienza un debate contra el presidente Lleras, el ministro de Agricultura Enrique Peñalosa Camargo, a quien llamaban el muñeco Peñalosa, y sus socios Miguel Fadul, gerente del IFI, y el contador de apellido Martínez. El debate en el Congreso se pasó por la radio. El que desenmascaró a Vives fue Alfonso López Miquelsen, que comprobó la falsedad de una de las firmas de Vives. El gobierno salió airoso, pero maltrecho ante la opinión pública. Siguiente. La elección presidencial del 70. Pastrana obtiene 1.625.000 votos, Rojas 1.561.000. Ante el reñido conteo electoral, el gobierno de Carlos Lleras y su mingobierno, el tigrillo Carlos Augusto Noriega, suspendieron el suministro de cifras. Nos acostamos con Rojas de presidente
y amanecimos con Pastrana ganador. Lleras Restrepo y Rojas Pinilla se reunieron en la Nunciatura Apostólica a una cuadra de la casa de Rojas y ahí Rojas aceptó su derrota. Fue la noche en que Lleras, al día siguiente, Lleras nos mandó a acostar a las 9 de la noche. Dijo en su discurso: después de esta hora, quienes se encuentren en la calle serán tratados con las leyes de la guerra. Y la gente corrió a resguardarse porque sabía que ese enano de Carlos Lleras les daba bala. Siguiente. ANAPO. La Alianza Nacional Popular ANAPO fue un partido creado en 1961 y disuelto en el 2003 por el general Gustavo Rojas Pinilla. Tenía ala liberal y ala conservadora, ideología populista, militarista y nacionalista de izquierda. Participa por primera vez en elecciones en el 64. En 1970, en discutidas elecciones, pierde con el Frente Nacional y da paso a la guerrilla del M-19. Refrendó su constitución el 13 de junio de 1971 con una impresionante manifestación que llenó la plaza principal de Villa de Leyva, dando paso a la creación del tercer partido y dirigido por María Eugenia Rojas de Moreno Díaz. En el 2003 se hizo parte del Polo Democrático Independiente, que después, con la unión de Robledo, se llamó Polo Democrático Alternativo, y llegó a tener participación en casi todos los consejos y asambleas del país. Siguiente. Misael Pastrana Borrero, cuarto y último periodo, 1970-1974. Nació en Neiva en el 23, murió en Bogotá en el 97. Elegido en las cuestionadas elecciones del 19 de abril del 70, fue presidente de Celanese, secretario privado de Mariano Ospina Pérez en su gobierno del 46 al 50, creó el sistema UPAC para la construcción de vivienda. Su plan de desarrollo se llamó Las Cuatro Estrategias. Le tocó enfrentar el problema de Quebrada Blanca en la vía Villavicencio. Intentó negociar los límites con Venezuela. Impulsó la devolución de los yacimientos petrolíferos a Colombia. Nacionalizó el Banco de la República. Con el Pacto de Chicoral puso fin a la reforma agraria. Enfrentó la guerra de los esmeralderos y le dio al ELN el golpe de Anorí. En una decisión muy cuestionada, adjudicó las minas de esmeraldas de Boyacá. En su mandato se presentó el escándalo del Guavio, que nunca tuvo consecuencias y que el principal ladrón se volvió a vivir en Madrid y allá vive. Siguiente. El M-19. Fundado como rechazo al resultado electoral del 19 de abril del 70, cuando Rojas perdió la elección presidencial, hizo su aparición en enero del 74 con avisos en la prensa en la que se anunciaba como un remedio contra la falta de memoria y los gusanos. Inició robándose la espada de Bolívar, la cual finalmente apareció. Su bandera es la misma del ANAPO. Sus máximos comandantes fueron Jaime Bate Mancayón, muerto en un accidente de aviación en Panamá, y Carlos Pizarro León Gómez, quien firmó la paz con el gobierno Barco. Fue una guerrilla urbana con gentes de clase media. Sus golpes más sonoros fueron la toma de la Embajada de la República Dominicana y la toma sangrienta del Palacio de Justicia, el robo de las armas en el Cantón Norte de Bogotá, el secuestro y asesinato del líder sindical José Raquel Mercado, el secuestro del empresario Hugo Ferreira Neira, que lo tuvieron en una cárcel del pueblo en donde los gusanos se comieron el cadáver se lo comieron a Hugo Ferreira en vida. El secuestro de Álvaro Gómez, de Camila Miquelsen, hechos todos con una crueldad sin límites. Hicieron sus primeras cárceles del pueblo en el barrio Taberín de Bogotá, donde a la gente prácticamente la enterraban viva. Al entrar a la vida civil, hicieron parte de la constituyente del 91 con Antonio Navarro Wolf a la cabeza. Siguiente. El semanario Nueva Frontera, dirigido por Carlos Lleras Restrepo con codirector Luis Carlos Galán Sarmiento. Su primer número circuló el 12 de octubre del 74 y el último número el 1007 en noviembre de 1994, año de la muerte de Lleras. Carlos Lleras, con la Sociedad Económica de Amigos del País, SEAP, y su órgano de difusión Nueva Frontera, salió de la presidencia a influir en los destinos nacionales. Creó los personajes de efectos,
de Hefestos o el Diablo Cojuelo y el batichiller Cleofás Pérez. Tuvo una gran acogida en el público. Gerard Restrepo había perdido la posibilidad de su reelección con López Miquelsen en la Convención Liberal del 73, donde el fiel de la balanza fue Julio César Turbay Ayala, quien 3 años después lo volvió a derrotar en el llamado Consenso de San Carlos. Tiempo después, Gerard Restrepo, con la Carta de Bruselas, pretendía continuar con el Frente Nacional. Siguiente. Las guerrillas en el Frente Nacional. El 11 de febrero del 60, con el asesinato de Charro Negro, el movimiento del sur del Tolima se divide entre limpios, que eran los liberales, y comunes, que eran los comunistas. Entre estos últimos están Tiro Fijo y el sargento Pascuas. En el 60 se crea el movimiento obrero estudiantil campesino de Antonio Larrota y Tulio Bayer. En el 61, el Ejército Revolucionario de Colombia de Roberto González alias Pedro Brincos. En el 62, el Frente Unido de Acción Revolucionaria FUAR de Luis Emiro Valencia, y en el 62 también el alzamiento en Puerto Boyacá de Federico Arango Fonnegra, a quien capturaron, lo metieron en un helicóptero y cuando el helicóptero estaba bien alto tiraron a Arango Fonnegra al aire para que se matara. Siguiente. Estos son los grupos insurgentes. Las FARC se crean en el 64, el ELN en julio 4 del 64, el PRT en el 65, el EPL en el 67, el M19 en el 70, el Tintín Lame en el 84 y el ERP en el 85. Siguiente. Crecimiento real del Producto Interno Bruto ante el Frente Nacional. Veníamos de una catástrofe que era el gobierno de Rojas Pinilla, que a pesar de la bonanza cafetera que tuvo no la supo aprovechar, y entonces en el 58 solo crecimos al 1,99, pero en el 59, siendo ministro de Hacienda Hernando Agudelo Villa, creció el 7,17, en el 60 el 4,01, en el 61 el 5,14, en el 62 el 5,24. Eso nunca lo hemos vuelto a ver. En el 64 el 6,03, en el 69 el 6 y pico, el 6, el 5, el 7, el 6, el 5. Es decir, los crecimientos del 58 al 74 no se han vuelto a ver en Colombia en ningún gobierno y en ninguna etapa política de la nación. La fuente son Caballero, Pachón y Posada en 50 años de regreso a la democracia, página 143. Siguiente. La economía del 58 al 74. La población pasó de 15 millones a 23 millones. Hoy somos más de 50 millones. El gasto del gobierno como porcentaje del PIB durante el Frente Nacional era el 8,3 y hoy es el 24,4. O sea, triplicado el gasto del gobierno como porcentaje del PIB y el gobierno no produce nada. El Frente Nacional brindó la estabilidad institucional para el buen desarrollo de la economía. Las exportaciones colombianas en millones de dólares. En 1960 se exportaron 480 millones. En el 68, 518. En el 78 ya estábamos en 3.000 millones de dólares. Las reformas arancelarias del 59 y del 64 acentuaron la tendencia proteccionista de la economía. El Plan Vallejo aumentó las posibilidades de exportación de los sectores diferentes al café. Siguiente. Índices de desarrollo. En el 58, el PIB real en pesos del 94 fue 11 millones de pesos. La población casi 15 millones. El PIB per cápita era 754.000 pesos. La tasa de mortalidad de adultos era 13,32 y la mortalidad infantil 105,34. 10 años después, en pleno Frente Nacional, el PIB había pasado de 11 a 18 millones, la población de 15 a 20, el PIB per cápita de 754.920, la tasa de mortalidad de adultos había bajado de 13 a 10 y la mortalidad infantil había bajado
de 105 a 82. Todos esos eran logros del Frente Nacional. Siguiente. El índice Gini de desigualdad, que en el 64 era del 56, hoy está en el 51. El decreto 2368 del 60 creó las corporaciones financieras. Hasta 1963, las oficinas principales de los bancos aumentaron de 13 a 17 y las sucursales bancarias de 171 a 522 y los depósitos de ahorro a término pasaron de 15 a 410 millones de pesos. Siguiente. El crecimiento del PIB real per cápita por periodos del 50 al 75, 2,08. Del 76 al 2000, 1,82. En el Frente Nacional fue del 3,28. El Frente Nacional creó el Fondo de Inversiones Privadas, el Fondo Financiero Agrario, el Fondo Financiero Industrial, Proexpo, las UPC, las compañías de financiamiento comercial. El Frente Nacional pasó a Colombia de ser un país rural a un país urbano. Siguiente. Valor del dólar en el Frente Nacional. Lleras Camargo lo recibió a 6.70 y lo entregó al mismo valor, en donde estuvo 3 años de ministro de Hacienda Hernando Agudelo Villa. Valencia lo recibió a 6.70 y lo entregó a 13.50, una devaluación del 125%. Lleras Restrepo lo recibió a 13.50 y lo entregó a 19.09, el 41.4%. Y Pastrana lo recibió a 19.09 y le entregó a 28.63, un 50%. Este fue el comportamiento del dólar en el Frente Nacional para que lo comparemos con los últimos gobiernos de este siglo XXI. Siguiente. Misiones económicas internacionales. Hubo 2, muy importantes. En el 65, la misión Taylor, que hace un buen análisis de la tributación colombiana en el gobierno de Guillermo León Valencia, y en el 69, la misión Musgrave, que hace las bases de una reforma tributaria en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Siguiente. Aquí terminamos. Muchas gracias. Este ha sido pues la presentación. Me gasté 1 hora y 10 minutos para contarles qué había sido el Frente Nacional en toda esta parte y por qué es que yo soy un defensor de esta etapa de la vida colombiana. Muchas gracias.